este proyecto se desarrolló en el 2016 junto con un grupo de activistas y artistas polacas. Este proyecto parte de la protesta negra que en el 2016 llevaron a cabo las mujeres polacas en contra de una ley muy restrictiva de criminalización y de prohibición del aborto. Nuestra idea aquí era convertir la protesta, que es un hecho generalmente como muy puntual, y convertirlo en una cuestión cotidiana para que la llama de la protesta no se apagara. Ellos tienen un gobierno de ultraderecha y estos gobiernos, si no pueden hacerlo por un lado, lo hacen por el otro. Después de una protesta y de la alegría de la protesta, siempre hay un momento como de calma, que la gente piensa que ya ha ganado y ya está. Y este es el momento donde pues, los gobiernos cambian de estrategia. Era esta la oportunidad de crear un grupo de 5 personas que descontextualizaran la protesta, que lo hicieran en el día a día y que le recordaran a la gente pues, que los derechos de las mujeres son derechos humanos y son fundamentales. En este caso se trataba de mantener viva una protesta, de mantenerla tensa, de mantenerla siempre activa en lo cotidiano. Y entonces, pues como decía Gaby, en vez de tener una protesta multitudinaria, hicimos como la protesta mínima, 5 personas, y protestando todos los días, ¿no? Y entonces eso permitió darle mucha visibilidad a la protesta, bueno, pues que llamara la atención y que otras células, nosotros le llamamos célula de protesta anfibia, porque además tiene una serie de artefactos que permiten también protestar en el agua del mar Báltico, pues era muy fácil de replicar, y otras células aparecieron en otras ciudades de Polonia. Pues lamentablemente estamos en 2023 y las mujeres polacas siguen peleando contra las políticas antiaborto, ¿no? del gobierno de ultraderecha, y que no solo en Polonia, como ya sabemos.